Debido a la solemnidad del evento, les solicitamos poner sus celulares en modo vibrador o silencio. Gracias. Estimado auditorio, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia, titulada La Agenda de México frente a los Estados Unidos, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impartida por nuestro rector institucional, el doctor Bernardo González Arechiga, a quien doy la bienvenida y cedo la palabra. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Tengo el gusto de estar aquí el día de hoy para compartir con ustedes esta presentación. Yo quisiera comentarles a ustedes esta presentación. De hecho, mantuve la portada, la carátula que tengo aquí. Fue una invitación que me hizo la Cámara de Diputados para participar en dos eventos. El primer evento fue un foro general de consultas sobre la negociación de México con el Tratado de Libre Comercio, la renegociación del TLC, de NAFTA. Y posteriormente me volvieron a invitar para trabajar con un grupo más pequeño de diputados, y fue el evento que estamos viendo aquí, que fue la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Yo traigo aquí información mucho más reciente que la de abril, de inicios de mes, y como ustedes saben, pues han pasado muchísimas cosas en los últimos días en el Tratado de Libre Comercio. Creo que quisiera platicar con ustedes, me voy a ir relativamente rápido, pero básicamente ver qué está pasando con la relación México-Estados Unidos. Ustedes saben que es el país con el que tenemos una relación comercial más intensa, lo tenemos en inversión, en intercambio educativo, en prácticamente todas las áreas, pero esa relación está cambiando. ¿Qué significa esta relación? ¿Qué significa el cambio que está teniendo? ¿Qué implicaciones puede tener a largo plazo para una economía como la mexicana? Yo quisiera mencionar algo que creo que es importante también, que fue el núcleo de la presentación que en aquel momento hice a la Cámara de Diputados. Yo les planteaba que hay 7 cosas que creo que México debe trabajar. Quisiera compartirlas con ustedes. Y pues quisiera básicamente compartir con ustedes un documento que no solo lo comparto en este momento, quisiera también ponerlo a disposición del campus, que fue un documento que mandó el US Trade Representative al Congreso de Estados Unidos. Lo mandó a las dos cámaras, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Representantes, donde describe cuáles son los objetivos de la negociación de Estados Unidos con México. Esa es la parte fuerte de la presentación del día de hoy. Y quisiera finalmente terminar con una invitación para todos ustedes a participar en nuestro foro, en el foro de investigación, con trabajos sobre esta área. Es decir, construir inteligencia para ir mejorando la negociación con Estados Unidos. Y déjenme empezar con la negociación. Yo creo que esta lámina es importante. ¿Con quién estamos negociando? Yo les diría algo fundamental. Cada persona tiene el derecho de decir cómo negociar. Ustedes han negociado ya en su vida muchas cosas. Negociamos cotidianamente con los padres, con los hermanos, en la universidad. Es un atributo fundamental. Todo el tiempo estamos negociando. Lo que es muy interesante es cada quien negociar o definir su propio esquema de negociación, y algo que también es fundamental, saber con quién estamos trabajando. Esa relación es fundamental. Yo les diría, tenemos una ventaja, y es que la persona fundamental con la que estamos negociando, el presidente Donald Trump, escribió un libro justamente sobre el arte de la negociación. Yo quisiera darles a ustedes simplemente una síntesis de algo que me pareció importante. Decía Trump, las únicas personas a las que los bullers hacen daño son aquellas a quienes saben que pueden vencer. Continúa, confronta a una persona fuerte y competente y va a pelear más duro que nunca. Confronta a un buller y en la mayoría de los casos se va a derrumbar como un castillo de naipes. Yo creo que esto nos dice mucho con quién estamos negociando. Y la parte de abajo es interesante porque es una paráfrasis de Carlos Slim, habiendo leído el libro. Y su paráfrasis, porque esto no está en el libro de Trump, es la siguiente. Dice, citando a Trump, con mis interlocutores o adversarios problematizo lo más posible. Si se debilitan, los aplasto. Si son fuertes, negocio con ellos. Ha sido más claro. Yo lo que creo que es muy importante, y aquí creo que vale la pena retomar un dicho muy mexicano. Este señor sabe negociar, es un negociador muy fuerte. Y es un privilegio, yo creo que para un país, enfrentarse a un negociador fuerte. Lo último que debemos de tener es miedo al negociador
si el negociador es fuerte, nosotros tenemos que estar más preparados que nunca. Yo creo que es el gran mensaje. Y aquí hay un dicho mexicano que creo que nos ayuda. Para alguien que madruga, alguien que no duerme. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? No dormir. Yo quisiera hablar de la relación con Estados Unidos, de la relación de México con Estados Unidos. Y quisiera, simplemente para efectos esquemáticos, dividirlo en dos grandes áreas. La primera es la izquierda, es las cosas que hace Estados Unidos en relación con México. Y la derecha son cosas que hace Estados Unidos que afectan a México sin que importe la posición que tengamos nosotros al respecto. En términos de la relación México con Estados Unidos, los temas que más hemos discutido son comercio, inversión, migración, derechos de los mexicanos, laborales, humanos en Estados Unidos, el muro, por supuesto, el tema del tráfico de drogas, armas, personas, órganos, dinero, etcétera, todo el tema de tráficos en general, el tema de infraestructura logística y desarrollo fronterizo. Pero yo les aseguro que en el futuro, un tema que va a ser central en la negociación con Estados Unidos es agua. Eso lo sabemos, vemos los ciclos hidrográficos, sabemos que viene. El tema de seguridad y Estado de Derecho empieza a ser importante, no lo fue durante la campaña, lo fue poco en la transición del gobierno norteamericano, en los primeros 100 días lo ha sido. Y tenemos otros elementos de la derecha, que a mí me gusta pensarlo así. Si nosotros nos concentramos en el lado izquierdo, pero ignoramos el derecho, nos va a ir muy mal. Tenemos que ver siempre el efecto que tienen las políticas internas de Estados Unidos sobre nuestro país. Déjenme darles algunos ejemplos. La regulación financiera. Si Estados Unidos echa atrás la regulación Dodd-Frank y básicamente adopta parcialmente los documentos de Basilea, Basel III, va a cambiar la competitividad en América del Norte en el sector bancario y financiero. Significa, si ellos se vuelven más competitivos y nosotros no lo hacemos, vamos a perder intermediación bancaria y vamos a poder perder profundidad de crédito. Tenemos que estar monitoreando desde el punto de vista financiero qué pasa en Estados Unidos. Otro tema, estructura fiscal. ¿Qué hicimos nosotros hace 2 años? Incrementamos impuestos. ¿Qué es lo que busca hacer Estados Unidos? Disminuirlos. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede alterar la instalación de comercios o de negocios en los dos lados de la frontera. Recuerden algo que ha pasado en México en los últimos años. No es nuevo, pero se puede recrudecer. Nos llegan los dólares o los pesos hablando inglés. Es dinero, inversiones hechas por mexicanos que primero domicilian el capital mexicano en Estados Unidos y con Special Purpose Companies regresan al país con procesos de inversión. Si nosotros no nos coordinamos y no arreglamos ni el sector financiero ni la parte fiscal, vamos a tener una posibilidad de perder la ubicación de negocios en nuestro país. Algo que es muy importante, el 3, regulación de industria y servicios. Este puede ser fundamental junto con el 4. Estados Unidos, algo que lo que va a hacer es, sin duda, es reducir el peso de la regulación ambiental, regulación de estándares de seguridad de consumo. Muchos de los estándares, de los cuales hay decenas de miles, literalmente en Estados Unidos, van a cambiar. Si México no revisa su entorno regulatorio, tenemos también otro impacto potencial importante. Lo mismo sucede en las leyes antimonopolio. Todo indica que Estados Unidos va a reducir estas posibilidades. Es una de las razones por las que está creciendo de manera tan importante la bolsa en Estados Unidos y en otros países. Se ve que puede haber una fiebre de fusiones y adquisiciones amparadas por una ley antimonopolios más permisiva. Entonces, realmente esto hay cosas muy importantes. Me gustaría, por ejemplo, que vieran el debate que se está dando en Estados Unidos, aquellos de ustedes que tengan que ver con información, abogados y demás, sobre la información confidencial. Hay un movimiento que busca, por ejemplo, que todo este elemento de búsquedas, salud, finanzas, pudieran ser compartidas por las empresas proveedoras de servicios de Internet a terceros, sin autorización de los usuarios. Esto es un tema que puede ser muy importante, no sabemos qué va a pasar, pero vemos que está por ahí. Déjenme mencionarles algunas de las cosas, de los retos que vemos en la relación México con Estados Unidos. Y quiero empezar citando a un economista premio Nobel, Joseph Stiglitz, me parece un economista muy incisivo, que habla básicamente
como uno de los temas fundamentales de la ideología de la administración Reagan es concebir el comercio y la inversión como si fuera un juego de suma cero. Tradicionalmente, la teoría del comercio internacional, la inversión internacional nos habla de juegos de suma positiva, es decir, el comercio aumenta la riqueza global, ciertamente la redistribuye, pero la aumenta. El planteamiento de esta corriente se ubica, al decir de Joseph Stiglitz, más en esta visión, es un juego de suma cero. Significa que inversión no realizada en Estados Unidos porque se viene a México es inversión perdida y empleo perdido neto para Estados Unidos. Esta visión es muy importante y es lo que nos habla de los famosos tweets del presidente contra Ford, Fiat Chrysler, General Motors, las farmacéuticas, para evitar el establecimiento de plantas industriales en México. El intento también de hacer un tuiteo que afortunadamente no ha sido exitoso a empresas como BMW o Toyota para que establezcan inversiones en Estados Unidos en lugar de México. Si ustedes recuerdan, el primer ministro japonés sí dio intenciones de que pensaba hacerlo y sin embargo la primera ministra Merkel pues no dio señales en absoluto de estar de acuerdo con este tipo de prácticas. Pero en fin, se ven muchos temas que son importantes. El tema de la aplicación de aranceles y impuestos compensatorios puede ser una de las cosas importantes que caractericen a la sociedad norteamericana y a la relación comercial que tenemos con ellos. Ese es uno de los temas importantes. No es el tema de mi presentación, pero yo les invito a aquellos que estén en correos internacionales que por favor analicen lo que significa el border tax. El border tax puede ser un tipo de gravamen que modifique de una manera sistemática el tipo de cambio norteamericano. Es una revaluación artificial del dólar y cambia o afecta los términos de intercambio entre los dos países. El modelo de asociación, muy importante, cambio del modelo de asociación con la renovación del NAFTA. Y algo que nos decía Peter Navarro, por cierto, si a alguien le interesa China, Peter Navarro es uno de los principales asesores de Trump. Les voy a enseñar un poco más tarde una fotografía de él. Este señor es un analista, un académico muy serio que ha estudiado a China y la relación de Norteamérica, de Estados Unidos en particular, pues Norteamérica en general, con China. Peter Navarro mencionaba, entre otras cosas, algo que me parece importante que todos tengamos en mente. Hoy se ve menos probable esto que yo lo menciono, lo voy a mencionar enseguida, pero Peter Navarro recomienda a Estados Unidos no tener convenios multilaterales, sino bilaterales. El silogismo divide y vencerás tiene una cierta lógica. ¿Por qué negocias con Canadá y México juntos si puedes negociar dos con ellos separados? Entonces, en lugar de tener un acuerdo trilateral, tendríamos 3 acuerdos bilaterales, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, Canadá, México. Eso es lo que propone un actor como Peter Navarro. Es una persona ciertamente inteligente. No voy a hablar de migración, pero algo que es muy importante es, en el imaginario que surge en algunos de los discursos, posicionan China, Rusia, Japón y México en el mismo canal. Yo creo que esta es una asociación interesante. Y yo recomendaría, una de las cosas que mencionaba la Cámara de Diputados, nos conviene México tener una relación más estrecha con estos países. Nos está planteando como una línea que nos puede ayudar a avanzar en esta relación. Y algo que los que no somos tan jóvenes nos tocó vivir, que fue el desprestigio sistemático en la era de Reagan hacia el gobierno mexicano y hacia México y las instituciones mexicanas por allá en los 80s. Cuando fue presidente de la Madrid a Estados Unidos, estaba desayunando para ir a la Casa Blanca a entrevistarse con el presidente, y ¿saben lo que encontró a primera plana del Washington Post? Miguel de la Madrid corrupto. Fue 8 columnas. ¿Ustedes creen que esto tuvo un impacto en la negociación, en la relación, en lo que pasó en la siguiente hora? Por supuesto que sí. Es una forma sistemática de ir ablandando. Eso es jugar duro, eso es negociar duro. Y es una de las cosas para las cuales también creo que un país como el nuestro debe estar preparado. Aquí no me voy a detener, pero Steven Mnuchin es el secretario del Tesoro norteamericano. Aún Steven Mnuchin, que es muy neoliberal, muy tradicional, aperturista, está defendiendo hoy en Estados Unidos el hecho de tener un esquema más de comercio administrado. Y esto es muy importante. Fue una confrontación en el grupo de los 20 con Alemania sobre todo, que era el anfitrión de esta reunión hace un par de meses, hace un mes.
poco más. Ahí se negó Estados Unidos, a través del secretario del Tesoro, a incorporar una cláusula en el que el G20 defienda la apertura y el comercio internacional abierto. Ideológicamente se considera como una derrota para Alemania como anfitrión y un posicionamiento fuerte de la posición de Estados Unidos en el tema. Pero déjenme mencionarles algunos elementos de la negociación México-Estados Unidos. Voy a irme muy rápido. Esta presentación, si alguien la quiere ver, la voy a dejar con quien me indiquen aquí en el campus para que pueda ser repartida. Pero déjenme darles, como les digo, algunos brochazos generales. El primero es el contenido regional. Este tema, el número uno, es fundamental. Piensen ustedes en la industria automotriz, importantísima para México. Hoy por hoy entran al amparo del Tratado de Libre Comercio todos aquellos vehículos que tienen 62% de componente norteamericano, ya sea canadiense, estadounidense o mexicano. Si alguno tiene más, ya no entra al amparo del Tratado de Libre Comercio, sino entra bajo las normas generales del World Trade Organization, ¿no? La Organización Mundial del Comercio. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Elevar el contenido nacional, de tal manera que idealmente parte de esa brecha quepa o se incremente como contenido de Estados Unidos. Es decir, los carros pueden ser exportados, Kia o BMW o Volkswagen, hechos en México o ensamblados en México, pero con un mayor contenido norteamericano y un mayor contenido estadounidense. Hoy por hoy, ustedes lo saben, más del 40% del valor de las exportaciones manufactureras mexicanas son componentes norteamericanos. Eso les da una idea. Ese es uno. Déjenme mencionar este. Este es un tema muy importante. Si se fuera ahorita la luz y acabo de platicarles esto, yo me quedaría satisfecho. Estamos pasando de un esquema de libre comercio, así se llama el tratado actual, a un esquema que le llaman comercio administrado. Y hay otro tercer paradigma que está compitiendo un poco por la dominancia intelectual, si ustedes quieren, del comercio internacional, que se refiere al comercio justo. No voy a hablar de comercio justo, voy a hablar de comercio administrado en este momento. ¿Qué es el comercio administrado? Significa que las normas comerciales imponen, como dice aquí, disparadores automáticos y cláusulas de renegociación automática cuando los beneficios del comercio no se distribuyen, de acuerdo al texto del tratado, de una manera equitativa. Es decir, como por ejemplo, si una exportación de una industria en México representa más del 35% del valor agregado en Estados Unidos o de la producción manufacturera de Estados Unidos, inmediatamente se generan impuestos compensatorios. Si pasara del 35 al 40 o al 45%, otra generación de impuestos compensatorios más altos. Y así sucesivamente. ¿Qué significa? El comercio se permite en la medida en que no viola ciertos principios básicos de comportamiento de la propia economía norteamericana. Eso es importante mencionarlo. Y les doy otro elemento. Hablan de sobreponer un principio para Estados Unidos que tiene tres partes. El comercio es bueno si cumple tres condiciones. Uno, incrementa el volumen del comercio. Dos, incrementa el volumen de las exportaciones norteamericanas. Y tres, reduce el déficit comercial de Estados Unidos o lo agranda a su favor. Esos son el tipo de cosas que estamos viendo en este momento. Déjenme darles otro elemento. Si ustedes preguntan, bueno, ¿y México qué? Bueno, les voy a platicar algo que se lee mucho más en la literatura norteamericana que en la mexicana con respecto a lo que México debería negociar en el Tratado de Libre Comercio. Pero les platico, cuando Francia negocia con la Unión Europea la incorporación de su sector agrícola y agroalimentario, básicamente dice, la agricultura no es un sector económico más, es, como dice ahí, una área plurifuncional. ¿Qué significa? Ahí se limpia el aire francés. Ahí se están, digamos, renovando las culturas o la cultura alimenticia, los quesos, muchos de los productos tradicionales de Francia. Ahí se está generando la soberanía agroalimentaria. Entonces, ¿qué significa? Hay sectores que las economías pueden sacar del concepto tradicional de libre comercio para sobreponer otro tipo de cuestiones. Piensen ustedes en México. En México hay más de 80 variedades de maíz. Sin embargo, el maíz transgénico amarillo
está dominando y está contaminando también muchas de las variedades originales del maíz mexicano. Yo no sé qué piensan ustedes de los transgénicos, eso invitamos a alguien más si les interesa para que platique, yo no sería la persona adecuada para emitir alguna opinión fundada, pero es un tema importante. Algo que es muy importante es esto, piensen ustedes en California, piensen en Nueva York, piensen en Boston, allá se está buscando alimentos sanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es fundamental? El traceability. ¿Qué significa eso? Poder darle seguimiento al origen de los alimentos que las personas están consumiendo. Están utilizando semillas transgénicas, utilizan fertilizantes o pesticidas no naturales. Todo eso se vuelve fundamental. ¿Qué es lo que consideran los naturistas? Que la realidad es que el comercio se ha hecho sobre otra lógica y el comercio no está tomando en consideración temas de seguridad alimenticia, lo quieren meter en esos grupos acá. Vamos a ver si entran o no a la lista. Déjenme mencionarles algunos elementos adicionales que para mí son importantes. Obviamente el sector energético es muy posible que entre, pero algo que es muy importante, trabajadores temporales. ¿Sí? Expulsan a nuestros trabajadores ilegales bajo el concepto norteamericano, trabajadores migrantes, pero la economía americana necesita más trabajo. Entonces es una posibilidad, hoy lo tenemos con Canadá, podría darse con Estados Unidos, pero algo que puede ser más importante todavía es el reconocimiento mutuo de profesiones. Piensen ustedes en el caso del turismo médico y piensen ustedes en el caso de tener hospitales especializados en cirugías programadas para que vengan a operarse los ojos o cualquier otra afección en Estados Unidos y en México. Eso lo hace India desde hace muchos años. Lo hacemos limitadamente en ciudades fronterizas como Tijuana, pero es algo que se puede extender muchísimo más. Son algunas ideas. Déjenme darles algunas otras. Bueno, algo que quisiera comentarles para aquellos que dicen, bueno, ¿qué tan importante puede tener pasar del comercio libre al comercio administrado? Déjenme platicarle una historia que le pasó a México. México era, en los 80, un gran productor de textiles en el mundo y de ropa. Había un convenio que se llamaba, se sigue vigente por cierto, que se llama el convenio multifibras. ¿Qué es lo que pasó con el convenio multifibras? Asignaba cuotas a los países. Cuando primeramente se puso, se definió una cuota en México que era suficiente para cubrir las exportaciones que tenía México en ese momento. Pero ¿qué pasó a los años siguientes? La cuota mexicana empezó a descender. Y de repente había un problema de inestabilidad política en Centroamérica. Vamos a darle cuota a Honduras, o vamos a darle cuota a Costa Rica, o vamos a darle cuota a países caribeños. Y la cuota mexicana fue disminuyendo y disminuyendo. ¿Qué fue lo que pasó al final de cuentas? El sector textil mexicano prácticamente desapareció. Entonces es un tema, nos pueden decir, oye, vamos a tener un esquema de comercio administrado en automóviles, pero esto hay que tener mucho cuidado y verlo siempre con la historia del multifibras. Déjenme darles un caso que me parece importante, voy a mover rápido, si no es una presentación más o menos larga. Piensen ustedes en el sector agroalimentario mexicano. Tenemos una exportación hacia Estados Unidos de alrededor de 30,000 millones de dólares al año. Es un sector enorme. ¿Cuál es la petición que tiene ese sector al gobierno mexicano? No nos usen como moneda de cambio en la negociación con Estados Unidos para proteger a otros sectores. Ese tipo de lógicas la estamos viendo cada vez más en nuestro país. Como no vengo a hablar del muro, me paso el muro, es un tema interesantísimo, pero sí quisiera dejarlo a ustedes con algún brochazo. ¿Cuáles son las 4 preocupaciones que ha manifestado el gobierno de Estados Unidos en materia de la relación con México? Volumen de comercio, estamos hablando del bienestar, el efecto del bienestar en la economía norteamericana, el empleo y el déficit. Son las 4 métricas que se han repetido en el debate una y otra vez. Hay un documento que los invito a que ustedes lean, que es una carta que enviaron 6 embajadores mexicanos que están en funciones desde 1989, desde 93, perdón, embajadores no, desde 1989. Y esta carta es una carta muy importante, creo que viene en el texto, tengo por ahí el link, y nos contestan
cada una de las 4 preguntas. Déjenme darles brochazos una vez más. Empleo. El empleo norteamericano asociado con exportaciones de Estados Unidos a Canadá y a México eran 700,000 empleados al inicio del TLC. Hoy son casi 5 millones, son 4 millones y medio. El volumen del comercio creció 6 veces desde el inicio, de 584 miles de millones de dólares hasta alcanzar, esa cantidad. Algo que es muy importante, déficit. El déficit con México representa el 8% del déficit total. No es un déficit enorme. México, acuérdense, México es el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Pues ese socio comercial, el segundo, representa solo el 8% del déficit comercial de aquel país. Y algo que es muy importante, en los últimos años, de 2011 a 2015, uno debe estar acá, creció el volumen de comercio 40% y el déficit cayó 35%. Entonces ese tema es algo importante. El mayor déficit, ¿dónde lo tiene Estados Unidos? Lo tiene con China, con la Unión Europea y lo tiene con Japón. Si Estados Unidos quiere resolver el problema del déficit, pues no somos el interlocutor adecuado. Eso quisiera subrayarlo. ¿Qué significa esto? Déjenme darles algunos brochazos también aquí, muy rápido. Yo creo que es muy importante esto. Cualquier gobierno, cualquier país, en la época de el mundo en Westfalia, ¿no? ¿Qué es lo que nos significa? Cualquier país, en cualquier momento, puede cambiar su política migratoria. Están en su derecho. Pueden cambiar su política internacional de comercio. Pueden gravar impuestos de importación, pueden cambiar su posición con respecto a la Organización Mundial de Comercio, pueden salirse de ellos si quieren, es libre, lo pueden hacer. Lo que no puede hacer un país es amedrentar, intimidar a otros países. Lo que un país no puede hacer es humillar a personas o instituciones de otros países. No puede tolerar, ni mucho menos promover la xenofobia. No puede tampoco convertir a otro país en una zona de amortiguamiento, como llama la teoría internacional buffer zone, que ya nos pasó con Estados Unidos, con la droga. Cuando se cerró la ruta del Pacífico y se cerró la ruta del Golfo, todo el tráfico de drogas se vino por la tierra. Ahí fue cuando empezamos a ver el aumento de homicidios en Honduras, en Guatemala, El Salvador y por supuesto en México. Ya nos utilizaron nuestros vecinos como buffer zone. Entonces esto hay que tener mucho cuidado, este tema es importante, no podemos hacer gran cosa para evitarlo, nos seguimos matando aquí en México a un ritmo que da gusto, pero algo que es muy importante es esto. Si bien es cierto que un país tiene la capacidad autónoma hoy de actuar con total apertura en ciertos temas, nosotros tenemos la obligación moral de responder de una manera íntegra a los problemas que estamos viviendo. Y ese es el gran reto que creo que enfrenta en México el día de hoy. La pregunta es, ¿qué es Trump? Ustedes recordarán una portada muy bonita que sacó el The Economist, una revista que a mí me gusta mucho, la recomiendo ampliamente. Trae la fotografía de Donald Trump cerca del momento de la toma de posesión y habla de la era Trump. La gran pregunta es, ¿qué es la era Trump? Bueno, si ustedes ven, The Economist dice puede ser el regreso al nacionalismo mercantilista. La alemana Der Spiegel habla que puede ser el retiro de Estados Unidos del viejo orden internacional. Joseph Stiglitz, a quien ya mencionaba, Premio Nobel de Economía, hablaba del final del neoliberalismo con una visión de globalización como juego de suma cero. Vargas Llosa, Premio Nobel, pero en este caso no de Economía, sino de Literatura, habla de una fase populista de un capitalismo autoritario, etc. Hay muchas interpretaciones. No sabemos hoy todavía qué va a hacer Trump. No sabemos qué lo deje el Congreso que sea Trump. En los 100 días no puedo sacar el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Está muy interesante lo que está haciendo Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que Estados Unidos está buscando redefinir desde una posición de fuerza su relación con México. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar absolutamente preparados. Y algo que sabemos también, lo pueden ver ustedes, está en muchos lados, está en muchas partes de la literatura, el hueco que pudiera dejar Estados Unidos, están otros países preparándose para llenarlo. ¿Esos países quiénes son? China,
Alemania y muy probablemente nos va a sorprender Inglaterra. Todos conocemos Inglaterra, su historia es portentosa. Inglaterra no se va a esconder detrás de la Unión Europea, ¿no? Su salida no es el suicidio anglosajón, como mencionaba algún artículo por ahí en el periódico español El País, ¿no? No creo que se esté suicidando, creo que está cometiendo un error histórico, pero no se va a suicidar y no se va a alejar del mundo. Entonces, ¿qué significa? Tenemos que estar cerca de ellos. ¿Qué puede significar la presidencia de Trump? Y aquí yo quisiera citar a otro literato, Antonio Muñoz Molina, es un escritor español. Y esta frase creo que no tiene desperdicio. Nos dice: si más norteamericanos nos muestran la cara fea, autoritaria, chauvinista y grosera, que no es solo la cara de Donald Trump, no es solo la cara de Donald Trump, entonces más mexicanos debemos apropiarnos de nuestra verdadera identidad. ¿Y cuál es la verdadera identidad mexicana? Y déjenme proponerles algo. Los mexicanos somos cerebrales, somos analíticos, somos fuertes ante la negociación, somos inteligentes, somos sensatos, somos estratégicos, somos disciplinados, somos íntegros. Esos somos los mexicanos. Entonces, que nos enseñen la cara que sea, siempre y cuando nos ayude a despertar la cara que requiere México de nosotros. Pero algo que yo quisiera mencionar, todo esto debemos hacer ahora, pero algo que es muy importante es, tenemos que reforzar la capacidad de respuesta de México, no por la respuesta a un tercero, sino la respuesta nuestra ante los retos que estamos enfrentando. El mundo nos está viendo con curiosidad e interés, nos ven con morbo, a ver si estos mexicanitos, a ver qué hacen los mexicanos. Y además una cuestión, yo les diría, nos estamos jugando, a mi juicio, nuestra posición en el mundo. Si nos dejamos avasallar, yo les diría, nadie le gusta hacer negocios con perdedores, ¿no? Perdonen que lo diga de una manera tan coloquial. Pero bueno, déjenme ahora ver qué es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y aquí me voy muy rápido porque quiero llegar a la sección que les prometí, ¿no? Yo creo que es una gestión probablemente la que tiene información más actualizada. El Poder Ejecutivo mexicano dijo lo que tenía que decir. ¿Qué dijo? Vamos a negociar defendiendo el interés de los mexicanos. Perfecto. Vamos a exigir respeto mutuo y dignidad. Perfecto. Pero también dijo algo, y esto lo dijo el secretario de Economía, Guajardo. Dice, lo que no está en la mesa es el comercio administrado. No está en la mesa cuotas o doble imposición. Ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Si efectivamente eso no está en la mesa, a lo mejor, como decía Trump, bye bye NAFTA, ¿no? Hay que estar preparados. Otro tema muy importante, el Poder Legislativo. El Poder Legislativo ha mencionado varias cosas, ha dicho, señores, queremos respeto, perfecto. Queremos una mejor relación con el Congreso norteamericano, perfecto. Pero también ha dicho otra cosa, jugar, como diría la teoría de juegos de las negociaciones internacionales, al tit for tat. ¿Qué significa eso? Me haces, te hago. Quid pro quo, ¿no? ¿Y cuál sería eso? Tú me impones 2% de impuestos a las remesas de los mexicanos hacia México, yo te impongo 2% de impuestos de la repatriación de capitales estadounidenses hacia Estados Unidos. De allá para acá vienen 26,000 millones del año, de acá para allá van 20,000 millones, más o menos pareja la cuenta. Entonces, ese tema me parece interesante. Esta declaración no la hizo el Congreso en su conjunto, la hizo un diputado, pero vale la pena. Esto me lo voy a saltar de inmediato porque si no lo acabo. Es una nota, son los 12 principios para guiar la relación bilateral de COMEXI, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Por favor, léanla. Ahí está la liga, el que tenga la presentación la va a ver, léanla. Son 12 puntos, vale la pena que lo vean. Bueno, déjenme ver cuáles serían las estrategias. Déjenme empezar con la primera estrategia. Decía, son 7 estrategias propuestas. ¿Cuál sería la primera? Reforzamiento interno, mercado doméstico, instituciones sobre todo, y estabilidad macroeconómica. ¿Qué necesitamos? Sí, yo soy economista, no puedo negar la cruz de la parroquia. Necesitamos esto, una macroeconomía sólida, estable, con buenos fundamentos. Pero necesitamos reforzar el Estado de Derecho, fortalecimiento institucional, derechos humanos, aquí. Nos falta mucho que hacer aquí. Necesitamos reforzar las instituciones mexicanas. Eso nos va a ayudar a tener menos cola que nos pisen. Acuérdense cuando tratamos de hacer el comercio, el libre comercio con Europa,
la cláusula democrática retrasó el inicio del tratado con Europa, porque no se nos consideraba como una contraparte suficientemente solvente en términos incluso morales como país. Segundo, este es fundamental, señores, reposicionarnos en el mundo. Si efectivamente Estados Unidos va a dejar un hueco, hay que negociar con los que lo retomen. Eso es fundamental. ¿Quiénes son? Decíamos China, Reino Unido y sobre todo Alemania. Hay que estar con ellos. China es un gran gigante. Con China hay que hacer algo. Y esto es un tema. China, nos guste o no, va a ser la gran potencia mundial en 10 o 15 años, si no es que antes. Y la segunda va a ser India. ¿Para qué le buscamos? Yo creo que eso está escrito en las paredes. ¿Cuáles son las opciones con China? Aquí menciono 3. La primera, 4 realmente. La primera es tener una inclusión de China en la Alianza del Pacífico, que es un acuerdo que tiene México con Chile, con Perú y con Colombia. Vamos a meter ahí a China como un miembro asociado de esa asociación. ¿Qué más podríamos hacer? En el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el famoso TPP, que Estados Unidos decidió no firmar, y está en su derecho, como decíamos, si no le quiere firmar, que no lo firme. ¿Qué es lo que nos puede convenir? Sí hacerlo, sin Estados Unidos, con todos los demás. Estamos hablando de, nos quedarían, por ahí tenía el número de países, nos quedarían como 11 países, todos muy grandes. Vamos a hacerlo. Y algo que es muy importante, si hacemos el TPP, metamos a China como miembro de pleno derecho, que está bien difícil por toda la problemática que hay de compras públicas y empresas estatales, o China como un país asociado. Está bien complicado. O la otra que es muy importante, retomar parte de las cláusulas del TPP para llevarlas y actualizar los convenios que tiene México con distintas contrapartes. Eso es un tema muy importante. Bueno, ampliar, estamos trabajando, como ustedes saben, en un nuevo tratado de libre comercio con Turquía y deberíamos haber empezado exactamente la semana pasada las negociaciones de libre comercio con Reino Unido, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo todos en eso. Bueno, déjenme seguir. Trato recíproco de iguales, de esto ya hablé un poco, ¿no? Me pones un impuesto, yo te pongo otro, me pones un impuesto compensatorio, yo te pongo otro, en fin, vamos a trabajar con eso. Es un tema muy debatido. Normalmente los países pequeños no juegan al tit for tat, pero ciertamente es una opción de política pública para México. Renegociación con Norteamérica, esa la dejo para después, porque traigo algunas láminas. Muy importante esto, la protección, la funcionalidad binacional. Esto parece un cliché, pero señores, si en algo hemos invertido en los últimos años con Estados Unidos, es en ese cliché, en la funcionalidad binacional. Hay que preservarla. Algo que es un ejemplo, no es el único, pero cuando hablamos de gestión transfronteriza del siglo XXI, la tenemos que blindar. Y aquí hay muchísimas cosas. Importantísimo, por ejemplo, para los vecinos de ustedes de Michoacán, que el aguacate pueda ser revisado en términos de fitosanitarios in situ y se puedan las cajas de aguacate empaquetar y sellar desde Michoacán para que no pase por aduana en Estados Unidos. Es importante, ¿verdad? Eso lo tenemos que llevar. Si lo hacemos con aguacate, lo vamos a hacer con 1000 cosas más. Es un ejemplo de fronteras del siglo XXI. Entonces, me voy rápido, porque si el tiempo apremia. Y en términos de políticas internas, pues yo creo que es muy obvio lo que está acá, es decir, estar siempre monitoreando a Estados Unidos para ver qué hace en su fuero interno, para ver cómo nos puede afectar y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para tomar ventaja o protegernos de una situación desventajosa en caso de que Estados Unidos tome alguna situación. Sobre migrantes les dije que no iba a hablar, pero tengo una lámina buenísima ahí sobre migrantes, que me lo voy a pasar. Ahora, déjenme hablar de esto. ¿Qué es lo que tenemos? El señor mandó a Estados Unidos, de la administración Trump, un documento del USTR, del US Trade Representative, al Congreso. Lo mandó a las dos cámaras, un documento de discusión. Ese documento lo vio el Washington Post y sacó un artículo que tenía el título de arriba. Dice, Trump administration signals it will seek mostly
Modest Changes to NAFTA. Ese artículo le dio la vuelta al mundo. Bueno, yo me dije, bueno, a ver si qué tan buen investigador eres, ¿por qué no tratas, Bernardo, de conseguir el documento? Pues bueno, fui y conseguí el documento. Si lo quieren, se los dejo también, que lo vean. Bueno, ese documento, les voy a platicar ahora de él. Bueno, lo primero que sucedió es que Sean Spicer, que es el spokesman de la Casa Blanca, dijo, pues sí, salió del USTR, que es parte del gobierno de Estados Unidos, pero ese documento no representa una posición de política pública de Estados Unidos. ¿Qué dijo Trump? Aquí está Trump. We are going to make very big changes. ¿Qué decía el artículo del Washington Post? Modest changes. ¿Qué dijo Trump? No son modest changes, son very big changes. Ahí está. Y si no los hacemos, we get rid of NAFTA, ¿no? Clarísimo. A ver, señores, esto lo dijo Max. ¿Qué es lo que está pasando en la Casa Blanca? Y esto creo que vale la pena tenerlo muy presente. Estamos hablando de dos grupos. Están del lado izquierdo Steve Bannon, que es el Senior Political Advisor, el asesor más importante del presidente. Peter Navarro, del cual hablé, profesor de la Universidad de California, como National Trade Council. Tenemos por otro lado Mnuchin, del que ya hablé. Está el secretario Wilbur Ross de Comercio. Tenemos al yerno, que es muy poderoso. Él nomás es el Senior Advisor. No lo veo muy senior el pelado, pero está bien posicionado, digo, cada quien, ¿no? Tenemos también a Gary Cohn. Gary Cohn es una figura muy importante en Estados Unidos. Es una persona que tiene una trayectoria profesional en el sector financiero muy poderosa. ¿Qué es lo que tenemos del lado izquierdo y del lado derecho? Y Robert Lighthizer es el que va a ser el US Trade Representative de veras. No el que mandó la carta, ese va a ser el de veras. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos grupos. Del lado izquierdo tenemos al grupo más cerrado, más conservador, que busca más la autonomía norteamericana, busca más la autodeterminación. Del lado derecho tenemos el grupo más, digamos, pues librecambista, neoliberal, si ustedes quieren, más tradicionales. Lo que tenemos es una batalla entre los dos grupos. Pensemos, déjenme usar un eufemismo, los técnicos son los que están del lado derecho y los rudos son los que están del lado izquierdo. ¿Qué es lo que hemos visto en Trump? Hemos visto un balance un tanto esquizofrénico entre rudos y técnicos. Entonces, lo que voy a hacer en los próximos minutos es platicarles qué dicen los técnicos. Y mi argumento, lo adelanto, es que los técnicos no están hablando de cambios menores en NAFTA. Están hablando de cambios muy profundos. Y ahí les va. ¿Qué dicen los técnicos? El que mandó el correo es Stephen Bond. Ahí está, mero arriba. ¿Qué es lo que dice Stephen Bond? Que la administración norteamericana busca fortalecer la relación comercial con América del Norte, utilizar la política comercial para todos estos fines. Más empleos, más manufactura en Estados Unidos, etc. ¿Qué más nos dice Bond? Ustedes me dirán qué tan conservador es esta posición. Vean lo que dice abajo, en azul oscuro: demostrar nuevo liderazgo de Estados Unidos en el comercio internacional. ¿Qué significa eso? Una posible interpretación es que lo que busca Estados Unidos no es la aplicación de los principios del World Trade Organization, sino principios propios de Estados Unidos. Es decir, soy el mercado más grande, tú quieres negociar conmigo, negocias con mis estándares. No, insisto, los estándares del World Trade Organization, no los estándares del ILO, International Labour Organization, no los estándares de protección de derechos de autor internacionales, mis estándares. Esto implica también que Estados Unidos está planteando establecer estándares muy altos, asegurando su cobertura y la eficiencia en la supervisión. ¿Qué nos están diciendo los técnicos en Estados Unidos? Que la mayor parte de los países que negocian con Estados Unidos violan sistemáticamente las normas de comercio a las cuales se han suscrito. Esa visión no es trivial. A mí lo que me gustaría invitarlos, sobre todo a los colegas que están aquí en carreras internacionales, ustedes fórmense una opinión sobre esto. Lo que dice el señor
Stephen Bond es correcto o no es correcto. ¿Qué otra cosa nos dice Stephen Bond? Fíjense, la meta es hacer de Estados Unidos y Norteamérica lugares más atractivos para hacer negocios. Los dos, no solo Estados Unidos, los dos. Nos dice que la renación Norteamérica debe ser el modelo comercial y de inversiones que predomine para el resto del mundo. Ha sido más claro. La posición de los técnicos, insisto, no es necesariamente la posición de Trump. Ahí tiene su angelito y su diablito. Ustedes escojan quién es el diablo y quién es el ángel, ¿va? Bueno, ¿qué nos dice también? Sobre todo los estudiantes son muy jóvenes. Pero yo les voy a decir lo que se decía a principios de los 90. El NAFTA era el mejor y el más actualizado tratado de libre comercio en el mundo. Y la verdad es que lo fue. ¿Qué es lo que nos dice ahora David Bond? ¿Y qué nos dicen los técnicos? Lo fue. Ya no lo es. Significa que hay nuevos acuerdos de comercio de Estados Unidos firmados en los últimos años que son más modernos que NAFTA. Entonces hay una agenda de actualización comercial que tiene un cierto mérito. Hay una queja sistemática muy fuerte en el documento sobre el grado de cumplimiento de los socios de Estados Unidos con respecto a la disciplina comercial. Y ahora sí, déjenme decirle, esto es lo que tiene el documento de Bond. Tiene 19 capítulos, es un documento muy pequeño, son 6-8 páginas, son 19 elementos, déjenme llamarles capítulos, aquí están. Si los leo se me acaba el tiempo, pero ustedes los ven, ¿no? Hay temas como comercio en bienes, está términos de medidas sanitarias y fitosanitarias, está temas de empleo, hay temas de protección medio ambiente, hay temas de protección de derechos de autor, hay temas, por supuesto, de antidumping y impuestos compensatorios, hay temas de competencia y anticorrupción, muchos temas de los cuales ya habíamos hablado, ¿de acuerdo?, a lo largo de la presentación. Déjenme darles ejemplo de dos de los textos que aparecen. Vamos a ver el objetivo 15, que son los trade remedies. Y perdonen que lo ponga en inglés, pero estos documentos se tienen que leer en inglés. Entonces hay que leerlos en inglés. Entonces lo voy a leer en inglés. Dice: seek a safeguard mechanism to allow a temporary revocation of tariff references if increased airports for NAFTA countries are substantial cause of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. ¿Qué significa eso? Está abriendo la puerta de comercio administrado, ¿verdad? No sabemos qué está detrás. Lo único que dice el texto es esto. ¿Es esto un minor change o a very, very big change, como diría Mr. Trump? Yo creo que es un very, very big change. Bueno. ¿Y qué dice aquí también? Ah, fíjate, además, una cosa es lo que pongamos en el tratado, ¿eh? Pero independientemente de lo que pongamos en el tratado, Estados Unidos debe de preservar su capacidad para enfrentar vigorosamente y promover cualquier regulación interna que lo proteja de comercio internacional. ¿Qué significa eso? Todo y nada, ¿no? Es un texto muy amplio. Déjenme darles un ejemplo de algo más. Custom Matters and Enforcement Cooperation. NAFTA countries improved their commitment to World Trade Organization, Trade Facilitation. Lo que está haciendo aquí es súper interesante. No dice mejorar la adhesión de los países a todas las normas de la Organización Mundial de Comercio. No está diciendo eso. Está diciendo la adhesión a esa nada más. Y en esto, y te dice pues, cómo hacerle, ¿no? Te dice fortalecer la colaboración, por ejemplo, en Trade Facilitation Agreements. ¿Por qué? Esto es una posición bien interesante. Es decir, a ver, yo puedo como país tomar todo el conjunto de reglas que aparecen en el tablero del World Trade Organization y seleccionar aquellas que me gusten y dejar de lado las que no me gusten y sustituir las que no me gusten por reglas propias.
Eso es una forma muy interesante de ver el mundo, ¿eh? Yo creo que es importante entenderlo, lo que puede surgir. Y estos son los técnicos. Yo quisiera ver el documento de los rudos, ¿no? Bueno, vienen las preguntas, ya para ir redondeando la presentación y dar algún espacio a sus comentarios y preguntas si las hubiera. La gran pregunta, que yo me haría varias preguntas. La primera es, ya se acuerdan ustedes que tenemos 19 capítulos, ¿verdad? En cada capítulo, a ver, ¿por qué le preocupa eso a Estados Unidos con respecto a México? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo evalúa Estados Unidos que México está fallando? Pero acuérdense ustedes, decíamos, son 19 capítulos. Cuando hablamos de objetivos son 51 y cuando hablamos de áreas son 120. Entonces nuestro socio comercial, nuestro principal socio comercial me dice, oye, en buen plan, te quiero mucho, pero hay 120 aspectos como que no estoy tan contento, ¿no? Imagínense que eso le diera el pelado a su novia, ¿no? Pues, no se llega muy lejos, ¿verdad? Te quiero mucho, yo dijera a mi esposa, ¿verdad? Te quiero mucho, pero hay 120 cosas que me gustaría trabajar contigo. Bueno, yo creo que no llega ni a la cena, ¿no? En ese momento se acaba, ¿no? Pero bueno, también la otra cosa es, ese tema que le preocupa a Estados Unidos con respecto a nosotros, ¿nos preocupa a nosotros con respecto a ellos o no? ¿Es parejo? Yo no sé, a lo mejor en algunos casos sí, en otros no. ¿Cuál sería el cambio en las normas de NAFTA si esa preocupación la lleváramos al término del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué cambiaría en NAFTA? Otro, ¿cuál sería el costo-beneficio para México? ¿Ganamos o perdemos? ¿Qué sector es el más afectado? ¿A quién le pega? Muy importante. Al final de cuentas, dado el balance en México, ¿quién sería beneficiado? ¿Nos conviene o no? Y dado el balance, ¿cómo deberíamos negociar? Si yo trabajara en la Secretaría de Economía, yo les diría, yo en algún momento de mi vida trabajé en la administración pública, estuve como asesor presidencial en la época de Vicente Fox, es a lo que nos dedicábamos. Decíamos, oye, nos llegó este documento, mapéalo de inmediato, tenemos 120 cosas, investiga de quién es quién le entiende mejor a cada una de las 120, mandas el documento y dice, contéstame estas preguntas con el tema que te mandé. ¿Qué es lo que se pone? Se hace un mapa de negociación. Luego alguien concilia la información, la va asesorando y finalmente dice, bueno, pues vamos a negociar de esta manera, ¿no? En esto, pues ni le busques, caray. La verdad que sí tenemos cola que nos pisen. O en esta, vamos a meternos a fondo porque pues tenemos más que reclamar de lo que nos pueden reclamar a nosotros, ¿no? O el balance puede ser más positivo. Es el tipo de cosas que necesitamos hacer como México. Y déjenme comentarles, aquí es una síntesis, ya no me voy a detener en esta lámina, pero les decía, tenemos 19 capítulos. Con los capítulos podemos juntar 51, son 77 objetivos, no son 51 objetivos, ahí no sé por qué puse 77, son 17. Y tenemos 120 áreas de relación. Aquí lo que ven ustedes, rescaté simplemente en dónde aparecen las referencias a acuerdos internacionales del World Trade Organization, del WIPO, que en este caso es ¿dónde lo tengo? Es el World Intellectual Property Organization y la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Ahí son donde nos dicen, pues vamos a adoptar ciertas normas, las que nos gustan de ese tipo de situaciones. Y bueno, esta es la lámina que les hablaba del The Economist. Aquí está del lado izquierdo está el yerno del presidente Trump y del otro lado está Bannon, ¿no? que ahora es como el rudo de la película. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Y déjenme terminar, ¿cuál es la convocatoria que tenemos? Queremos invitarlos a todos ustedes a actuar como si nosotros fuéramos el gobierno federal. Yo les decía, si yo estuviera trabajando en la administración del presidente Peña Nieto, lo que haría, yo tomaría el texto, lo dividiría en pedazos y les pediría a los expertos de las distintas áreas que lo evaluaran de acuerdo a un formato homologado. A eso se le llama inteligencia, ¿verdad? Ir formando inteligencia, después hacer análisis y encontrar técnicas de negociación. ¿Qué es lo que estamos invitando? A que nosotros trabajemos como si fuéramos la administración Fox. Es decir, que alguno de ustedes diga, oye, pues a mí me interesa, bueno, aquí está cómo estarían los carteles,
que alguno de ustedes dijera, pues a mí me interesa tomar barreras técnicas al comercio, otro diga, pues a mí me gusta el trabajo, a mí me gusta el medio ambiente, y ponernos a disectar los distintos elementos que tenemos allá. A ver, ¿qué quieren? ¿Qué están viendo? ¿Por qué no están viendo? Hacer una investigación, si ustedes quieren. Es difícil que alguien de ustedes vaya a Washington a entrevistar actores para ver de dónde vienen, pero sí se pueden meter a internet, ¿no? Google it, creo que para efectos de este ejercicio puede ser suficiente. Entonces, quiero parar acá. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Es el 7º Congreso de Investigación? ¿O el 8º? 8º Congreso de Investigación. ¿Qué es lo que queremos? Llevar al 8º Congreso de Investigación los mejores documentos de trabajo de toda la universidad, y lo vamos a tener en el campus Coyoacán, va a ser allá el seminario. Entonces lo queremos tener. Entonces, al final de cuentas, con esto cierro y terminaría diciendo algunas cosas. Yo creo que como México está pasando por un periodo muy importante. Estamos hablando de un periodo donde tenemos retos significativos, y la verdad, yo creo mucho en lo que les decía al final. El reto es fuerte que estamos recibiendo en Estados Unidos. Ahí vamos a ver de qué estamos hechos los mexicanos. Vamos a ver si verdaderamente somos lo que decíamos allá, si realmente somos inteligentes, si realmente somos estratégicos, si realmente somos capaces de integrar una posición negociadora. Yo apuesto a que sí. No todos. Si bien decíamos, muchos están mostrando la cara fea de Estados Unidos, pero cada vez más de nosotros debemos demostrar la verdadera cara de los mexicanos, que ya la describieron. En pocas palabras, los mexicanos somos fregones, ¿o no? Yo creo que tenemos que dar esto y lo tenemos que demostrar en coyunturas como estas. Entonces ya no sé si me acabé el tiempo o hay posibilidades de hacer algún comentario, me encantaría. Ahora, México también ha cometido de alguna manera el mismo pecado, si me permite ponerlo en esos términos. México es uno de los países, creo que es el país en el mundo que tiene más tratados de libre comercio en el mundo. Es uno de los que más tiene, eso sí estoy 100% seguro. Y hemos trabajado menos en las normas globales de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Yo creo que aquí creo que es una lección importante para toda una generación de mexicanos que creyó ciegamente en el comercio como una vía de desarrollo, y ahora pues nos damos cuenta que pues realmente, así como que nos sacó realmente de la situación de su desarrollo, no sucedió. Yo tenía algunas láminas aquí que le voy a presentar que voy a hacer en otra presentación, pero lo que dice, a partir de 1988 más o menos, el porcentaje del Producto Interno Bruto de los países desarrollados cayó significativamente. ¿Pero qué fue lo que pasó? 6 países en el mundo tomaron esa diferencia y crecieron. El resto de los países, los 180 países que quedan, no les pasó nada. Pero el efecto más importante del border tax no es el ingreso fiscal norteamericano. El efecto más importante, a mi juicio, es la posible revaluación del dólar con respecto a las divisas con las cuales se intercambia, por un monto que puede ser de un 15% de revaluación. Entonces, ¿qué significa eso? La verdad, nosotros nos sentimos muy, ¿cómo decirlo?, muy modernos y muy norteamericanos, ¿no? Pero déjenme decirlo también otra cuestión, nos creíamos muy norteamericanos hasta que llegó un pelado que nos dice la cara fea, ¿no? Dice, oye, ¿por dónde entraste tú, ya? ¿Quién dejó abierta la puerta de atrás? Dice, espérate, pelado, yo entré por la puerta delantera, ¿no? Entonces hay que ver si nos quieren o no nos quieren. Y también hay que ver hasta dónde queremos estar, ¿no? Como decía un amigo mío de chavo, pues de mejores fiestas me han corrido, ¿no? Entonces esto lo estoy siendo totalmente, ¿cómo te diré?, provocativo en mis comentarios, ¿no? Pero hay que ver un poco cuál es el estilo de desarrollo y no defender a ultranza algo que tenemos porque resulta que lo tenemos, estamos acostumbrados, ¿no? Hay que ver cuál es el efecto neto. Pero en el caso de México, yo no he visto ninguna iniciativa que lleve a una revaluación del peso. O sea, lo que veo es absolutamente lo contrario. La estrategia que siguió Carstens con la Secretaría de Hacienda y fue básicamente libre flotación, como probablemente nunca la habíamos tenido en México. Hemos tenido la flotación más limpia en la historia de México, que nos permitió ir sin grandes problemas de un 17,5, 18 hasta un 22, casi 22,5 y regresar, ¿no? Entonces yo creo que por el lado cambiario hay esto. Ahora, si yo tuviera que apostar, yo no le apostaría al famoso border tax, y no porque Estados Unidos le preocupe cuál va a ser la reacción de México. Yo creo que le preocupa la de China.
Y a lo mejor ni siquiera en términos comerciales, le interesa cuál es la divisa que utiliza China para tener las reservas internacionales chinas, ¿no? O sea, es todo un juego muy complejo, ¿no? ¿Qué es lo bonito, no? Esto hay que meterse, ¿no? Hay que meterse, es una oportunidad extraordinaria de tratar de entender mejor el mundo en el que vivimos, ¿no? Creo que a lo mejor última pregunta, si es que alguien trae. Y si no, ya les veo con ganas que se quieren ir, pero bueno, gracias. Gracias por la palabra. Yo tengo una duda un poco inocente, me gustaría decirlo así. Estas reformas que quiere lograr son para, make America great again, económicamente y ante el poder del mundo. Yo tengo una duda en cuanto al desarrollo humano, es decir, si yo quiero irme a estudiar, irme a hacerme profesional en el extranjero, hablando de Estados Unidos específicamente, ¿hay alguna reforma en esta parte en decir no más mexicanos vengan a estudiar, no queremos que mexicanos vengan a progresar, no sé cómo explicarlo, pero esa es la duda, ¿estas reformas son únicamente para la economía o para también limitar el potencial al menos de los mexicanos? Es una gran pregunta, es una reflexión muy grande. Ustedes recordarán Estados Unidos, como prácticamente todas las democracias contemporáneas, se regulan cada vez más por órdenes ejecutivas, es decir, lineamientos de acción pública que no pasan por el Congreso. Y basta ver Hugo Chávez, ahora Maduro, y basta ver lo que hizo en su momento Obama y ahora Trump. Gobiernan mucho con ese tipo de normas emitidas por el Ejecutivo, muchas veces ilegales, que entran en conflicto con la Suprema Corte, con el Poder Judicial, etc. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Trump dijo, una de sus órdenes ejecutivas fue acelerar la deportación de mexicanos, ¿no? O sea, los mexicanos, está muy claro, ¿no? La verdad que Obama sacó muchísimos mexicanos, es el presidente que más mexicanos ha sacado en la historia de aquel país. Calladito Obama, pero sacó decenas, cientos de miles de mexicanos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Varias modificaciones. Una es permitir o forzar a que la policía local apoye a la policía fronteriza para identificar ilegales y meterlos en un proceso de deportación. Eso no lo hizo Obama, lo tiene Trump. Y eso es una de las cosas que tiene muy preocupadas a la comunidad, ¿no? Originalmente se había dicho, vamos a deportar mexicanos que hayan cometido delitos en Estados Unidos. Luego se dijo que delitos graves, se dijo que un delito grave era haber entrado a Estados Unidos ilegalmente, entonces ya valió, ¿no? O se dijo que un delito grave era tener un empleo si tú no tenías un estatus legal en Estados Unidos, ya volvió a ser un problema. ¿Se acuerdan ustedes una decisión importante de limitar el flujo de migrantes provenientes de países con mayoría islámica? Se le vino el mundo encima a Trump. A los mexicanos nadie nos defendió, pero a los islamitas sí. Y ahí salió Google, por ejemplo, salió Amazon, salieron muchas de las empresas de alta tecnología y dijeron, ¿sabes qué? No limites a estas gentes porque son fuente de talento para nuestras compañías. Y si tú limitas el flujo de estas personas, estás afectando las posibilidades de crecimiento a largo plazo de la economía norteamericana. ¿Cuál fue la respuesta de Estados Unidos? A través de otra orden ejecutiva. Fue, ok, vamos a sacar a todos los que no tengan trabajos con alto nivel de capacitación. Es decir, todo trabajo no especializado no entra. Todo trabajo que pueda hacer un ciudadano norteamericano no se permite que migre. Los especializados sí. Y esto otra vez nos mete en un problema, pero eso es un debate muy grande. Quien sí ha defendido a migrantes mexicanos que estudian en Estados Unidos son las universidades santuario, la ciudad de Santuario. Eso sí hay que verlo y hay que reconocerlo. Y yo les diría, yo creo que es un absoluto acto de ingratitud que el gobierno mexicano no haya dado las gracias a la ciudad de Santuario y a las universidades santuarios. Dice el dicho que el miedo no anda en burro, pero hay una decencia que me parece indispensable o básica que no estamos teniendo en nuestras relaciones internacionales, a mí me parece. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Es muy difícil saber todavía. Yo lo que anticipo es que Estados Unidos va a cerrar la puerta para la migración de personas no calificadas y va a abrir la puerta, o la va a dejar entreabierta para la migración de personas que tienen un nivel de capacitación muy alto. Y ahí estás hablando
La realidad, estamos hablando yo creo que más de hindús que de mexicanos. Estamos hablando de personas que tienen doctorados en áreas especializadas, que tienen experiencia tecnológica. Nosotros hoy no lo tenemos, pero que se esperen al rato a ver cómo estamos los mexicanos, ¿no? Entonces yo te diría, tu sueño va y hemos terminado, ¿no? Agradecemos al doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México, por la exposición de esta magna conferencia. A continuación, solicitamos la presencia de la maestra Claudia Chávez Velarde, rectora de la Universidad del Valle de México, Campus Guadalajara Sur, quien realizará la entrega de un reconocimiento al doctor Bernardo González Arechiga como muestra de agradecimiento por su presentación. Doctor, pues muchas gracias por haber venido a Campus Guadalajara Sur. Es un honor para nosotros tenerlo como siempre y pues bienvenido, esta es su casa. Gracias. Estimado auditorio, es así como hemos llegado al final de esta conferencia. Agradecemos la valiosa presencia de todos ustedes y con ello despedimos al doctor Bernardo González Arechiga, rector institucional de la Universidad del Valle de México. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado.